Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas y pues que por el interés demostrado con el tema, son temas un tanto escabrosos, toda vez que no se tratan abiertamente por el respeto a la figura del Maestro Jesús, pero creo que se pueden hacer ambas cosas: mantener el respeto a la figura y al mismo tiempo establecer un punto que es fundamental que lo tengamos presente para que podamos entender toda la dinámica que ha pasado luego de todos esos 2000 y tantos años. Si es que las fechas están bien, 2025 y dentro de poco 2026. Eh, Entrando en materia, vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret como político, hay que aclarar que no significa adjudicarle militancia partidista, ambición electoral o fundación de un Estado, como es lo usual cuando de este tema se trata, porque la gente, muchas veces, las personas mezclan lo que es la política con el partidismo, y el partidismo va por un lado y es una de las herramientas para hacer la política, pero no es la política en sí. Jesús no fue político en el sentido clásico. ¿Por qué? Porque no buscó el poder público, no organizó un partido, ni tampoco aspiró a un cargo. Sin embargo, su vida, su predicación y sus acciones tuvieron una dimensión política que no podemos negar. ¿Por qué? Porque toda crítica al poder, toda propuesta de un nuevo orden moral, toda acción que modifica las estructuras de una sociedad, aunque no nazca con intención política, tiene inevitablemente un impacto político en el entorno donde se desarrolla. Y en el caso de Jesús, ese impacto ha sido tan profundo que los códigos civiles, penales y constitucionales de casi todos los países de Occidente y de buena parte del mundo están impregnados de principios éticos derivados de su predicación, su lucha y su ejemplo. Lo que cuando hablamos de la dignidad humana, de la igualdad, de la justicia, de la compasión, del perdón, de la solidaridad, protección del débil, ahí están, en los códigos civiles, está recogida esa enseñanza que no es exclusiva de Jesús, porque Buda la tenía y otros grandes pensadores de sus tiempos, pero que Jesús es el que más impacta para el área donde nosotros vivimos. El ojo por ojo y diente por diente, aunque presente en algunas culturas y en las actitudes de muchas personas, por lo general le cedió espacio a la mayor parte de esas virtudes. Por eso Jesús, sin proponérselo y sin caudillismo político, redefinió las bases morales de la civilización actual, por lo menos en Occidente. Sin embargo, muchos de sus seguidores, a través de los siglos, sí ejercieron acción política, directa a través de las negociaciones con los emperadores, la creación de estructuras de poder eclesial, influencia en reyes y gobiernos, participación electoral e incluso la actual presencia de los grupos fundamentalistas en las oficinas de base de fe, que las hay en las ramas legislativas, en el ejecutivo y también en las municipales, y con participación activa de sus miembros dentro de la rama judicial. Porque cuando vemos al Tribunal Supremo de Puerto Rico y escuchamos al juez Korthoff, a veces uno no está claro si la toga es de juez o es juez de pastor, porque se le hace bien difícil no mezclar una cosa con la otra. Por eso podemos estudiarlo, en el caso de Jesús, como un político, pero no tradicional. Esto es un transformador radical del orden humano desde la ética, el simbolismo y el impacto social. Pero para entrar analizando su figura, debemos ver el contexto político donde Jesús se desenvuelve. Para comprender la dimensión política de Jesús, hay que comprender ese entorno, ese escenario de su lucha. Y lo primero es que Palestina
era una provincia del Imperio Romano, gobernada por un procurador militar. Existía una teocracia interna que dominaba el Sanedrín como consejo legislativo, judicial y de interpretación de asuntos religiosos, que estaba compuesto por sacerdotes, fariseos y saduceos. Los fariseos eran maestros escribas más cercanos al pueblo y los saduceos eran los sacerdotes provenientes de la alta aristocracia. En aquel entonces el pueblo vivía oprimido por impuestos, había mucha pobreza, desigualdad, y sí había grupos políticos militares que eran de armas tomadas. Ahí estaban los celotes y estaban los llamados sicarios, que hoy día se usa la palabra sicario y no se sabe de dónde es que viene. Pues los sicarios eran terroristas de la época de Jesús que manejaban la sica, y la sica no era otra cosa que un puñal. Es decir, que cuando atacaban no usaban piedra ni macana, ni espadas, usaban la sica, que era un puñal, y de sica se deriva la palabra sicario. También estaban los esenios y estaban los nazareos. O sea, había varios grupos que estaban luchando por ver cómo se emancipaban del dominio de Roma, cómo restablecían el orden en el templo, y todos pues lo que buscaban era el Mesías, el famoso Mesías que los iba a guiar a reivindicar lo que llegó a ser el pequeño imperio de Israel. Así que tanto los celotes, los sicarios, como los esenios y los nazareos estaban. Eso es el equivalente a decir aquí que pues tenemos Victoria Ciudadana, tenemos el Partido Independentista, tuvimos el MUS, hay diferentes grupos, claro, cuando de ir en contra del imperio o del sistema imperante, pues se manifiestan en diferentes grupos pequeños, unos con una estrategia y otros con otra. Jesús nació, predicó y murió en ese caldo de tensiones políticas, y su mensaje, aun cuando fuera espiritual, inevitablemente chocó con las estructuras del poder político y religioso, porque era muy difícil mantener ambas cosas separadas. Vamos a ver a Jesús como un crítico del poder, cómo él logró hacer esa crítica, pero no con lo que le llamamos un rebelde sin causa, sino que era una política con ética. Primero que todo, él comenzó denunciando a los doctores de la ley. Jesús confrontó de manera directa a quienes monopolizaban el saber jurídico religioso. Y en Mateo 23:4 aparece una frase lapidaria, donde una oración que dice: atan cargas pesadas e insoportables sobre los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Decir eso es una crítica abierta. Repito, atan cargas pesadas e insoportables sobre los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esa crítica equivale a denunciar abuso de autoridad, hipocresía institucional, leyes injustas y privilegios de castas. Desde un punto de vista político, Jesús está exigiendo con esa frase transparencia, coherencia y servicio, que son los elementos fundamentales para que haya un Estado justo. Y si eso no es político, pues que venga Dios y lo vea. La purificación del templo es otro evento que muchas personas lo mencionan, pero no le ven la trayectoria política. Pero sí lo que cuando él expulsa a los mercaderes del templo, eso es un acto político. Jesús expulsa a los mercaderes del templo, está haciendo algo más que un gesto religioso, porque se le ve la parte religiosa, pero miren qué interesante. El templo para aquel entonces era un centro de poder económico, era una institución bancaria, porque en él era que se guardaban los diezmos y el tesoro del Sanedrín. O sea, allí no era que había solamente los sacerdotes, no, allí se guardaba un tesoro. Y también se guardaban bienes particulares, aparte de que era un símbolo nacional del pueblo judío. Al volcar las mesas
Jesús realiza un acto de protesta política contra el capitalismo sacralizado, la corrupción del culto y el poder económico de la élite sacerdotal, aprovechando su acceso al templo y sus actividades. Eso hoy día equivaldría a denunciar la corrupción en el caso, en el Capitolio, en el Congreso, en los bancos y en las instituciones religiosas simultáneamente, porque en aquel entonces no habían edificios separados para cada una de las cosas. En lo que donde se trabajan las leyes y donde se trabajaba la parte económica y donde se trabajaba la parte religiosa era esencialmente en el templo. También vemos a Jesús en su trato hacia la mujer, donde representa la ruptura de la teocracia patriarcal que estaba proyectando otra cosa. En una sociedad donde la mujer era propietaria, propiedad legal del hombre, Jesús, con el gesto hacia la prostituta, le reconoce primero como persona, dialoga en público con ella, que no era algo permitido, la coloca como protagonista de una parábola, defiende a la adúltera frente al castigo teocrático, diciendo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y también hizo algo que no estaba permitido en aquella sociedad y que revolucionó la manera de llevar las enseñanzas, no solo en la política, sino en la parte religiosa o espiritual. Y es que él acogió mujeres como discípulas y la acompañaban. Eso no era tradicional en las religiones y menos en la religión judaica, que todavía los rabinos y todas estas personas pues, que ostentan cargos, pues mayormente se inclina la balanza que sean varones. Así que esto era políticamente subversivo, pues cuestionaba el orden patriarcal sancionado por la ley de Moisés. Y ir contra la ley de Moisés son palabras mayores cuando del pueblo judío se refiere. También hizo una crítica a la acumulación de bienes y de riquezas. Jesús rechaza el acaparamiento económico cuando le dice en Marcos 10:21 al recaudador de impuestos: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso no es una doctrina socialista formal, pero sí un principio político igualitarista, donde la riqueza debe ponerse al servicio de la justicia social. Además, establece algo bien interesante, un bolsillo común con sus discípulos, que era un fondo solidario administrado colectivamente. Esto es una forma de economía moral, comunitaria y anticlasista. Su enseñanza sobre el poder civil también causó cierto impacto político y todavía hoy día se usa. Cuando él dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase no es conformista ni sumisa. Es una separación radical de esferas donde lo político tiene su lugar, lo espiritual tiene otro y ninguno debe dominar al otro. Este es un antecedente del Estado laico moderno, una doctrina que tardaría casi 2000 años en consolidarse. Su posición sobre la violencia fue también importantísima porque él hablaba o llevó a cabo una revolución sin armas. Jesús se distanció de los partidos armados, especialmente de los celotes. ¿Por qué? Porque los celotes promovían la violencia activa. Y ahí estaba la frase del que a hierro mata, a hierro muere. Y decía: amad a vuestros enemigos, mi reino no es de este mundo. Pero esa no violencia es profundamente política porque erosiona las lógicas de odio y venganza que sustentan guerras, invasiones y represiones como las que estaba experimentando el pueblo judío dominado por Roma. Ahora bien, para poder llevar su mensaje, Jesús tuvo que desarrollar
una actividad proselitista. Y mire que en los grupos espíritas esa palabra causa espanto, porque pues, decimos que no somos proselitistas porque nuestro propósito no es hacer adeptos, pero el asunto es que si el mensaje no se promueve, no llega a ningún sitio y se pierde. Y Jesús fue el ejemplo de cómo llevar a cabo un proselitismo de una manera sana, que no conlleve grandes inversiones y que no esté sustentado en el orden económico. Aunque Jesús no aspiró a un cargo político, su misión apostólica tuvo un componente de proselitismo comparable a una campaña, no en busca de votos, pero sí en busca de conciencias. Su estrategia incluía elementos típicos de un líder movilizador. Recorría pueblos a pie, hablaba en las plazas públicas, convocaba multitudes, usaba parábolas simples para comunicar ideas complejas, enviaba discípulos de dos en dos a difundir su mensaje y apelaba a sectores marginados como los pobres, las mujeres, los enfermos, los publicanos, que no tenían voz dentro. Así que sí llevó a cabo un proselitismo activo. En ese modo de predicar equivalía a una campaña ética paralela al orden establecido, pues formaba una base social, producía adhesión y generaba amenaza para las autoridades religiosas. Así que en ese sentido Jesús no era político, pero sí era proselitista, en el sentido más puro de la palabra, un formador de opinión y un agitador de conciencias. Hay un elemento bien interesante en todo este proceso de la prédica de Jesús, y es el episodio que a veces nos pasa desapercibido, que es el de Jesús y Barrabás. O sea, Jesús no solo pudo haberse salvado cuando va al Sanedrín, cuando va a Pilato, y todavía tiene una tercera oportunidad, que fue cuando hubo el incidente de escoger entre Jesús y Barrabás, que hay un amigo de Adjunta que no le quiero robar su frase, pero él dice que ese fue un plebiscito que Jesús perdió, pero no queremos en ese sentido rebajar el incidente, sino traer cómo personas de pueblo ven eso y dicen, mira que eso fue una no elección, pero fue política, porque se le dio al pueblo a escoger. Y era que durante la Pascua la costumbre romana permitía liberar un preso para la elección del pueblo. Pilatos, que no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús, le dio dos opciones al pueblo. Jesús, cuya popularidad en Galilea y Judea era hartamente conocida, porque él antes de ese tiempo había movilizado, pero multiplicidad de personas. Y Barrabás, que era un rebelde acusado de homicidio e insurrección y que probablemente no era tan conocido como lo era Jesús. A simple vista, parecería que Jesús debía contar con una mayoría natural por el impacto que sus prédicas habían causado en esa sociedad. Pero ocurre lo contrario. La multitud pide la libertad de Barrabás. Entonces, ¿por qué pierde Jesús ese evento? Si no era una votación, pero sí una forma de consulta popular. Los historiadores coinciden en varios factores. Dicen que hubo manipulación de las élites religiosas. Los evangelios señalan que los sumos sacerdotes persuadieron al pueblo para que pidiera a Barrabás. Las autoridades del templo tenían poder real sobre la multitud que estaba físicamente presente, una multitud no representativa del país entero, y la encaminaron hábilmente hacia la opción políticamente menos peligrosa para ella. Es decir, que si no se hubiera hecho esa movilización por parte de los sacerdotes del templo, tengámoslo por seguro que con la popularidad que Jesús tenía dentro de esa comunidad, hubiera sido total y absolutamente razonable que él
ganara ese referéndum o ese plebiscito, como le querramos llamar, ese concurso de simpatías, y que hubiera podido salir y que no hubiera sido Barrabás. Ahora, ¿qué pasa? Que hubo una ausencia de la base social real de Jesús, porque la mayor parte de quienes favorecían a Jesús no estaban allí, porque sus seguidores fieles eran galileos, campesinos, mujeres, enfermos imaginados que no tenían acceso al templo, ni tenían voz ni fuerza en un procedimiento controlado por la aristocracia del Sanedrín. Jesús, aunque popular, no tenía organización política ni estructura de defensa que pudiera responder en momentos críticos, porque sus apóstoles no tenían esa capacidad de movilizarse. Aparte de eso, también señalan que el ambiente para aquellos tiempos era tenso. Los soldados romanos, los guardias del templo y autoridades capaces de expulsar, arrestar o golpear a muchos simpatizantes hicieron que guardaran silencio para evitar represalias. Era un escenario donde la libertad de expresión no existía y la presión social pudo haber sofocado cualquier apoyo visible a favor de Jesús. También parte del pueblo estaba frustrado porque esperaba un Mesías militar que expulsara a Roma, y Jesús no encajaba en ese perfil. Barrabás, en cambio, representaba una figura más afín a los sectores nacionalistas. ¿Por qué? Porque si Barrabás estaba acusado de robar, ¿a quién le robaba? ¿Para los ricos? Porque a los pobres no hay nada que robarle. Así que de cierta forma, esa figura que a nosotros nos parece tan despreciable porque era un ladrón, pero ante la pobreza que había en ese lugar, un ladrón que le robara a las clases ricas y acomodadas era como una especie de Robin Hood, una persona que quizás le quitaba aquello para darle a otros, cosa que no sabemos en detalle sobre la vida de Barrabás. Así que Jesús pierde simbólicamente frente a un perfil que encarnaba las expectativas de un libertador político, aunque en este caso Barrabás pues fuese considerado un criminal. Y allí, sin organización institucional y traicionado por un sistema hostil, perdió una votación que nunca fue libre, pero que abrió el paso al acontecimiento que transformaría la historia. Por lo tanto, vemos que lo que fue la vida de Jesús fue una política indirecta, pero bien interesantemente, después que él desencarna, es que viene la política directa, porque de ahí en adelante todo fue político, y lo vamos a probar. Los primeros cristianos tenían proselitismo y negociación con el poder, porque desde el siglo I los seguidores de Jesús empezaron a realizar campañas de evangelización, negociaron con las autoridades romanas, crearon una red de comunidades organizadas. Cuando uno lee los escritos de Pablo, las cartas a los Gálatas, a los tesalonicenses, él se mantenía en una comunicación directa, por lo tanto, ahí fue que empezó a formarse una red política. Y cuando hablamos de política, quiero dejar claro, las iglesias, y esta es cuando se empieza a fundar, que no fue Jesús, pues Jesús no fundó iglesia, pero sus seguidores sí. Pues las iglesias son centros políticos con fines religiosos. ¿En qué nos basamos para eso? Pues para que sea un elemento político, una estructura política, primero tiene que tener jerarquía y liderazgo. Las iglesias lo tienen, sí, y los centros espíritas también. Tiene que tener afiliación y membresía. Las iglesias lo tienen, sí. Los partidos políticos, sí, y los centros espíritas también. Movilización social. Han creado hasta partidos políticos. Aquí en Puerto Rico está Proyecto Dignidad y hubo el PAC, Partido Acción Cristiana, en la década del 60. Y el espiritismo ha hecho movilización social. Claro que sí,
para la pena de muerte y para otras cosas más. Recursos y financiamiento. Pues claro que sí, las iglesias lo tienen, los partidos lo tienen y los grupos, pues sí, no es que se le cobre un diezmo, pero todas las cosas que hacemos cuestan. Base ideológica, los partidos lo tienen, las iglesias la tienen y los centros la tienen. Influencia institucional en la legislatura, en el gobierno. Nosotros hemos ido a deponer para la eutanasia, para el aborto, para la pena de muerte. Los partidos tienen redes comunitarias, las iglesias tienen redes comunitarias y los centros tienen redes comunitarias. Por eso, desde la Cátedra Central de Argentina, habían 78 cátedras esparcidas y desde la Sociedad Espírita allá de Francia, pues los grupos fueron movilizándose y tenemos a CEPA, tenemos allá el movimiento de Nivaldo Pereira Franco en Brasil, tenemos los otros grupos, o sea que sí, a todo esto que nosotros vemos que no estamos en lo que sería una actividad política, indirectamente cuando se usan estas estructuras, no es política partidista, pero en el sentido de lo que es y significa la organización política, pues participamos de ese proyecto. ¿Qué pasó? Que después del siglo I hubo campañas de evangelización, hubo negociaciones con autoridades romanas, se crearon esas redes de comunidades organizadas, y entonces tenemos que decir que quienes mataron a Jesús por amenaza al orden, luego empezaron a negociar con esos emperadores para asegurar la supervivencia de sus respectivos grupos. Así las autoridades religiosas y políticas del momento, tanto la élite sacerdotal, defensora del templo y del status quo, como la administración romana, defensora del orden imperial, vieron en Jesús una amenaza doctrinal, una crítica moral a su autoridad y un elemento capaz de desestabilizar la frágil paz política. Así que ellos son los que históricamente presionan o autorizan su crucifixión. Sin embargo, los que luego negocian con emperadores no son los mismos individuos, sino sus sucesores institucionales, porque esto ocurre mucho tiempo después de que Jesús desencarna. Lo interesante en este caso es que el mismo aparato institucional, o sea, los herederos estructurales de Jesús, que rechazaron a Jesús, terminaron siglos después adoptando su nombre para negociar con el poder imperial. Y ahí hay un nombre bien interesante que surge, que es Pablo de Tarso. Así que, porque Pablo de Tarso no era defensor de Jesús, él se convirtió más tarde en lo que vamos a decir, pero por eso nos referimos que el perseguidor termina siendo el que lo impulsa. Los líderes de la iglesia cristiana, empezando por los obispos, los patriarcas, los papas, etcétera, que durante los siglos II, III y IV negociaron con los emperadores romanos, fue el más conocido, Constantino, que legaliza el cristianismo a través del Edicto de Milán en el 313. Pero también estaba Teodosio, que fue el que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio en el año 380. También los emperadores posteriores comenzaron a financiar la iglesia, le ceden el poder jurídico y permiten su expansión institucional paralela al crecimiento del imperio. Es decir, que los seguidores de Jesús, perseguidos durante 3 siglos, acaban convirtiéndose en el interlocutor principal del poder imperial más grande de la historia antigua. Existe un contraste histórico irónico porque Jesús fue ejecutado como amenaza al orden político religioso, pero más tarde quienes llevan su nombre llegan a negociar y a compartir poder con ese mismo tipo de estructura político imperial que fue la que facilitó su asesinato. Ahora, lo que antes era persecución, después se convirtió en alianza. Esa palabra está de moda, la alianza. Lo que antes era peligro, después es una herramienta de legitimación del poder. El cristianismo ahora pasa de ser un movimiento marginal y subversivo, nacido de las periferias de Galilea, a convertirse en el aparato del Estado, la autoridad moral de los emperadores, el creador de códigos legales
y legislador ético de Europa y más tarde de América. En términos políticos, eso representa una transformación radical de roles, pues resulta históricamente llamativo que Jesús muere a manos de la alianza entre el poder religioso y el poder imperial, pero su legado termina siendo apropiado, oficializado y utilizado por los emperadores más poderosos del mundo antiguo. O sea que aquello que fue ejecutado como una amenaza, siglos después se convierte en el fundamento de legitimidad política, y quienes eran antes perseguidos terminan ejerciendo influencia decisiva dentro del propio imperio. Y aunque Jesús no fue político, su mensaje fue tan políticamente explosivo que terminó reconfigurando el orden que lo condenó. Porque eso es increíble, que esa Roma que es la que ordena el castigo, pues después termina aceptándolo y elevándolo al más alto nivel. El cristianismo como poder político, vemos que a partir del siglo IV con Constantino, la iglesia pasa de ser perseguida a ser la institución oficial y tristemente después se convierte en perseguidora. La iglesia interviene en la legislación del imperio, y cuando hablamos del derecho legal, cuando nosotros hablamos del Código Civil, hablamos del derecho romano. ¿Y qué era el derecho romano si no era la coagulación de las enseñanzas de Jesús aceptadas a través del cristianismo como religión oficial del Estado? Y ese mismo derecho llega a España y de España pasa a América, y más tarde, pues con la Revolución Francesa, tiene otras vertientes que se le van añadiendo, pero su génesis, su base está en Roma y viene de las enseñanzas de Jesús. De ahí en adelante se interviene en la legislación, influye en reyes, monarquías y estados modernos. La moral cristiana empieza a permear en los códigos civiles y constitucionales, incluso en países laicos. Hay una presencia política actual de evangélicos y pentecostales en las estructuras de poder, principalmente en países como Brasil, donde bajo Bolsonaro habían 26 diputados que eran provenientes del movimiento evangélico. Hoy hay grupos fundamentalistas que manejan oficinas de base de fe, que operan cabilderos legislativos, que influyen en políticas públicas y campañas, especialmente en Estados Unidos y en América Latina. Y que vemos que los padres fundadores de la nación norteamericana, cuando dice una nación indivisible bajo Dios, cuando vemos la Constitución de Puerto Rico, nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente, puesta nuestra confianza en Dios. O sea, en todo momento hay esa influencia ahí de fondo. Jesús no hizo política partidista, pero sus seguidores sí. Y muchos de estructuras de poder religioso camufladas como influencia ética, pero realmente lo que buscan es la influencia política, para que la iglesia no pague contribuciones, para que le asfalten los estacionamientos, para que las ganancias de los pastores sean exentas, para que no haya fiscalización del Departamento de Hacienda en la finanza de la iglesia. O sea, sí, esos hacen política activa. Vamos a ver ahora un personaje interesantísimo que estaba hablando con una amiga y ella pues me trae el punto de Jesús en términos de que las cosas tenían que pasar de esta manera, de aquello y lo otro. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que si Pablo de Tarso no entra en escena, posiblemente las enseñanzas de Jesús se hubieran quedado como las enseñanzas de Elías, como las enseñanzas de Jeremías, como cualquier otro visionario de los que habían allí, de los tantos que hubo en Israel, y posiblemente no hubiera llegado a nosotros. ¿Cómo Pablo de Tarso lo hizo? Mire, Pablo de Tarso es el gran político que convirtió un movimiento espiritual en una estructura institucional. Si estuvo bueno o malo, esos son otros 20 pesos.
Pero la realidad es que si Pablo no hace ese trabajo, y mire que yo tengo algunas, se me hace un poco difícil tragar ese personaje porque ni conoció a Jesús y después termina siendo prácticamente el que mueve todos los topos de esta parte. Pero hay que reconocer que si él no hace ese trabajo, el cristianismo no se divulga al nivel que ha ocurrido, con todas las matanzas y las brujas que quemaron y todas esas cosas que podemos recordar, pero de que se difundió el mensaje, se difundió. Si está bueno o malo, eso es aparte. Así que si Jesús fue el predicador ético que transformó la conciencia humana, Pablo fue el político intelectual que transformó esa conciencia en institución. Sin Pablo, la figura de Jesús muy probablemente habría quedado con un movimiento judío marginal, limitado a Galilea y Jerusalén. Con Pablo, el cristianismo adquiere lenguaje, estrategia, estructura y expansión. No es exagerado afirmar que Pablo fue el verdadero fundador de la iglesia como organización, así como su primer estratega político. Pablo comprendió lo que Jesús no articuló, que es la necesidad de una estructura para poder llevar el mensaje a feliz término. Jesús predicó un mensaje universal, pero sin diseñar jerarquía, sin roles ministeriales, sin liturgia, sin mecanismos de cohesión y sin normas para resolver conflictos internos. Pablo, mucho más pragmático que los apóstoles galileos, crea todo eso que Jesús no creó. Define obispos, diáconos, ancianos, estandariza ritos, funda comunidades autosuficientes, impone disciplina, corrige desviaciones. En términos modernos, crea la gobernanza que hacía falta para llevar ese mensaje. Su genialidad fue convertir una fraternidad carismática en una red organizada capaz de sobrevivir siglos. Pablo, como estratega de comunicación, el primer, voy a usar un anglicismo, el primer marketer de Jesús, es el primer mercadeador de la figura de Jesús. Pablo entiende que para que el mensaje de Jesús sobreviva, debía tener 4 cosas. Número 1, adaptarse a culturas diversas. Número 2, usar un lenguaje comprensible para paganos. Número 3, suavizar elementos judíos que impedirían su exportación. Y número 4, enfatizar lo universal por encima de lo étnico. Por eso el mensaje de Jesús, contrario al de Moisés, que estaba centrado en el pueblo judío, en el caso de Jesús lo abre a un mensaje universal. Eso lleva a Pablo a reinterpretar a Jesús en categoría grecorromana, como el Cristo cósmico, el Salvador universal, el Redentor de toda la humanidad. Ya no era de Galilea, no. Pablo crea el producto narrativo que Roma puede consumir. Y esto no es falsificar a Jesús, pero sí es maquillar y estructurar su mensaje para hacerlo viable en el mercado religioso del Mediterráneo. Porque miren qué interesante. Pablo era un diplomático político, porque Pablo era ciudadano romano, cosa que no lo era Jesús. Por lo tanto, ser ciudadano romano le permite a él acceder a distintos niveles dentro de ese imperio. Pablo viaja, negocia, discute con Pedro, confronta a Santiago, defiende su independencia doctrinal y evita que el movimiento quede bajo control exclusivo del judaísmo palestino, porque por ahí era que lo llevaban los seguidores de Jesús, los apóstoles. Sin Pablo, el cristianismo habría sido una secta judía más. Con Pablo se convierte en una alternativa religiosa global. Pablo también usa su ciudadanía romana, rara y valiosa porque era recaudador, como un escudo jurídico, y eso le permite apelar al César, exigir juicio formal, obliga a los poderes locales a tratarlo con respeto, y él es política en su sentido más sofisticado porque sabe navegar entre los sistemas de poder. La iglesia posterior
adopta el modelo de Pablo, porque cuando el cristianismo negocia con los emperadores, especialmente con Constantino y con Teodosio, ya existe una estructura lista para institucionalizarse. Esa estructura que se le llama por muchos la estructura paulina, porque fue Pablo el que las crea, eran que había ya unas comunidades organizadas en Tesalona, en diferentes lugares. Había un liderazgo jerárquico, había una doctrina sistematizada, había una narrativa unificada sobre Jesús, porque eso es una de las cosas que Constantino hace y obliga a que había tantos evangelios de no, tú no puedes ser así, necesitamos juntar eso. Y Pablo le ayuda a hacer ese trabajo. Esas redes de comunicación epistolar donde las cartas llegaban a los diferentes grupos y él daba instrucciones y crea una disciplina interna. Inclusive da instrucciones de cómo se llevan las sesiones dentro de la iglesia y por eso se dice que el primer libro de los medios lo escribe Pablo, porque inclusive establece que cuando las personas que están tomados ahora le hablan por el Espíritu Santo, pero en aquel momento que hablaban en lenguas, se le tenía que dar prioridad a los que hablaban la lengua del vernácula, del país donde estaba, y luego las lenguas que no se entendían, para que fueran traducidas. Así que hasta eso él lo logra establecer. El imperio encontró en el modelo de Pablo una maquinaria perfectamente utilizable para fines políticos, cohesionar territorios, controlar poblaciones y legitimar la autoridad. En ese proceso sí hubo recortes por conveniencia porque se enfatizaron doctrinas útiles al poder como la obediencia, la unidad, la autoridad. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que están sufridos, y porque era una forma de conformismo para que la gente se dejara pisotear por el imperio. Pero por otro lado no le traían las otras enseñanzas que hablaban de la dignidad y de cosas que la gente necesitaba para darse a respetar. Entonces minimizaron otras profundamente conflictivas para un Estado que hubiera igualitarismo radical, una pobreza evangélica y no violencia absoluta. Imagínense si Roma se pegó en la lotería, porque era de las pocas religiones que te llevaban a que si te daban en un cachete, pues tenías que poner el otro. Las otras, los judíos no son así. Eso había que matarlos en la jaya. Y entonces empezaron a contrastar. Espérate, este es el mensaje. O sea que ellos escogieron selectivamente aquellos mensajes de Jesús que podían permitirle al imperio someterlo, hacerlo obediente y erradicar las insurrecciones. Y el mensaje de Jesús pues les sirvió para eso. Pero la herramienta original, que era la estructura conceptual y organizativa, pues fue creación de Pablo. Pablo fue el arquitecto de una institución que sobrevivió al imperio. Miren qué interesante. El imperio cae, pero la estructura no cayó. Paradójicamente, lo que Pablo construye pensando en difundir el mensaje de Jesús se convierte en la base administrativa, política y cultural de una iglesia que siglos después protegerá no solo su mensaje, sino también sus propios intereses. El cristianismo sobrevivió al imperio romano porque Pablo lo diseñó para trascender fronteras, culturas y gobiernos. Y eso es una visión política excepcional, aunque uno no esté de acuerdo con él. En conclusión, si Jesús fue el corazón moral del cristianismo, Pablo fue su cerebro institucional y su estratega político capaz de mercadear la figura de Jesús, de adaptar el mensaje para consumo global, crear una gobernanza interna que sobrevivió siglos, negociar con las autoridades a niveles de que el Vaticano es un estado y tienen su propio pasaporte y todo, y convertir un movimiento carismático en una estructura duradera que, aunque cae el imperio romano, se adapta a cualquier sistema y negocia con todos los gobiernos, y como los nenes de los 6 traseros, siempre cae sentado. De cierto modo, no es que Pablo traicionara a Jesús, es que aplicó política, estrategia y visión organizacional para que su mensaje no muriera crucificado también. Ahora, que
eso haya sido utilizado para oprimir a la gente, pues ya eso es materia de debate para otro conversatorio. Jesús perteneció a alguno de esos grupos. Bueno, realmente la historia, en el caso de los nazareos, algunos historiadores plantean que Nazareno pudo aludir a una comunidad o secta marginal vinculada a votos de consagración y pureza ritual. No hay evidencia concluyente, pero sí indicios lingüísticos y culturales que pueden inferir que Jesús hubiera pertenecido a ese grupo. Los esenios, los manuscritos del Mar Muerto revelan una secta mística que tenían algunos paralelismos con lo que Jesús hacía, que era la vida comunitaria, la economía compartida, el rechazo al templo, las ceremonias de agua, un bautismo, porque Jesús se bautiza con Juan, el solitario, Juan el Bautista, y tenían una ética austera. Y en ese sentido, lo que se recoge de la vida de Jesús tiene cierta sintonía con lo que hacían los esenios. Varias similitudes hay entre Jesús y Juan el Bautista y que sugieren una posible influencia, aunque no una pertenencia formal, pero sí había ese respeto, aparte de que eran familia. Los celotes eran un movimiento nacionalista armado y en ese sentido Jesús coincide en su sensibilidad hacia los oprimidos, pero se separa del método violento al extremo de que cuando Pedro confronta a los guardias que venían a arrestar a Jesús, él lo detiene y ese no es el método. Ahora, Jesús como un ente independiente, lo más probable es que él haya conocido esas corrientes, que se haya nutrido de algunas y posiblemente tomó distancia de otras para desarrollar su propio modelo ético basado en la libertad interior, la compasión social y la ruptura del ritualismo. Desde el punto de vista espírita, Jesús es probablemente uno de los espíritus más puros encarnados entre los hombres, un modelo moral, no un líder institucional. Su acción política como transformador social hace que el espiritismo plantee que la verdadera política, porque así lo establece dentro de las enseñanzas de Kardec, que la verdadera política es la del perfeccionamiento espiritual que luego transforma las instituciones humanas. Jesús, perdón, Jesús actúa exactamente así. No toma el poder, sino que purifica las conciencias y que las conciencias se encarguen de manejar el poder. No vino a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Kardec señala que Jesús lleva la ley divina a su expresión más elevada, el amor, la justicia, la caridad. Es una reforma política desde el alma, no desde los decretos ni desde las legislaciones. Jesús como revolucionario ético, pudiéramos decir que en términos espíritas su revolución no fue contra Roma, sino contra el dogma, contra el formalismo vacío, contra la opresión moral, contra la obediencia ciega. Él libera el pensamiento y responsabiliza al individuo por desarrollar una política espiritualizada, de acuerdo a su nivel, porque cada país, de acuerdo al grado evolutivo, pues va a desarrollar esa política, pero a base de su nivel espiritual. El poder en el espiritismo, tenemos que decir que se plantea que nos enseña que quien más sabe, más debe actuar. Y eso nos preocupa, porque precisamente cuando estamos aquí instruyéndonos, eso debe servir para algo. Y por eso es que yo soy tan enfático en que los espíritas tenemos que ser más socialmente activos, pero para hacerlo tenemos que desmitificar todas estas cosas sociales y tenemos que profundizar en estos temas porque estamos permitiendo que otros ocupen los espacios que por esta máxima espírita, que quien más sabe, más debe actuar, pues debiéramos estar más activos en cuestiones sociales.
Pero usted le habla de política a un espírita y no a todos, pero la mayoría se asombran, no, eso es sucio, que eso es. Y bueno, pues si la casa está sucia hay que limpiarla. Usted no tiene que convertirse en un redentor, pero con una esquinita que limpie algo es, o que limpie el balcón y el otro se encarga de limpiar la sala. Pero no hacer nada no es opción, porque como decía Gandhi, más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. Por lo tanto, Jesús representa el deber de intervenir en la sociedad sin caer en los vicios del poder, porque ahí es que está el problema. No es que no intervengamos, es que nos enamoramos de las sillas, de los puestos, de las posiciones, de los sueldos, del halago, entra la avaricia y ahí entonces es que se daña la cosa. Así que es transformar sin dominar, influir sin imponer. El legado político espiritual, a la luz de Kardec, Jesús demuestra que el cambio social verdadero nace del cambio moral en el individuo primero. El poder debe ejercerse como servicio. La estructura política es un reflejo del estado espiritual de las masas. Así que si tenemos un gobierno corrupto, pues es lo que las masas lo elige y de alguna manera, si usted saca una muestra de agua de mar, pues no importa dónde la tome, se espera que salga salada, porque esa es la naturaleza. Y si usted tiene una sociedad corrompida, usted saca de ahí un político, posiblemente le sale corrompido. Un obrero, posiblemente salga corrompido. Un papa, quizás sale corrompido. Y por ahí, lo que saque de ahí, porque la masa está afectada. Por eso entonces, esas estructuras políticas reflejan el nivel evolutivo y en nuestro caso, de que estamos en un mundo de expiación. Pero no nos tenemos que conformar con eso. Así que Jesús de Nazaret no fue político en el sentido convencional, pero, número uno, confrontó al poder, denunció la corrupción, defendió a los oprimidos, redefinió la ley moral, propuso un sistema económico solidario, rompió las estructuras patriarcales, fundó una ética de libertad y responsabilidad. Así que su impacto histórico y su influencia en las constituciones, los códigos civiles y las luchas por los derechos humanos es tan profundo que puede considerarse, sin exageración, el político no tradicional más influyente de la historia humana. Muchas gracias y ahora pues me gustaría que Víctor abra el asunto a conversación porque no tienen que necesariamente estar de acuerdo conmigo, pero de eso es que se trata el conversatorio, para dialogar y conversar e intercambiar ideas. El conversatorio es para hablar y buscar ideas y ver cómo nosotros reaccionamos a estos planteamientos, estas tesis que ha planteado el amigo, el hermano Gregorio Rivera Soto. ¿Qué dudas nos provocan? ¿Qué dudas nos provocan? Y yo voy a lanzar una al principio para que los demás se vayan apuntando. Yo he ido apuntando algunos puntos y asuntos, pero voy a plantear una que me preocupa en un sentido, aunque él la ha tratado, pero quiero escucharla más específicamente. Se dice que Jesús tenía por las familias de él, que venía, que él tenía una autoridad real para el gobierno de Israel o de Palestina, y que por haber sido de una descendencia de reyes, vamos a decirle, o por una familia que estaba en el gobierno. ¿Qué tú planteas sobre ese aspecto, si es que tienes una postura sobre ese planteamiento de algunas personas, de que él sí buscaba realmente llegar al poder y ser una persona que tomara, y que los sucesos que llevaron a la crucifixión fue un impedimento a eso, pero que él sí podía y interesaba realmente llegar al poder? Sí, estuve precisamente indagando sobre ese tema. Fíjate, teníamos la misma duda, porque como descendiente de la casa de David, De David, eh, sí. presumo a lo que te refieres, Sí, es a eso. pero lo que sugiere la historia es que ya la casa de David no era la estructura jerárquica gobernante en aquellos momentos en Israel.
Por Mm. eso era que estaba Herodes, porque había habido es como si ya esa dinastía había quedado atrás y había surgido otra dinastía que era la que tenía el control y el poder. Claro está, dependemos de muchas imprecisiones históricas que pudieran a veces no haberse recogido con la certeza necesaria, pero hasta ahora lo que se habla es eso, que ya en ese momento los reyes no estaban, que la casa de David no era la que estaba gobernando en ese momento, que pudiera tener aspiraciones para volver al trono, Mm. eh, pudiera haber sido esa posibilidad, y que tal vez eso no se haya recogido en los datos históricos, pero es curioso porque posiblemente debió haber habido otras personas relacionadas con esa dinastía que tuvieran interés. Llama la atención que Juan el Bautista, siendo pariente de Jesús, porque era hijo de sus primas, de Isabel y María, pues también lo mataron. Que pudiera ser que tú tengas algo de razón en eso y que fueron eliminando sistemáticamente los posibles herederos de esa línea de Esa sucesión. línea. Sí, pero no, lo que busqué no encontré nada particular, porque lo que dice es eso, que ya había cambiado pero una cosa es que haya cambiado y otra cosa es que ellos quisieran seguir aferrados a esa línea sucesional de lo que le llamaban la casa de David. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Hay otra cosita que me hubiera gustado que tú trataras y que no mencionaste nada, que fue el famoso Mm. concilio de Nicea, que fue como la primera vez que hubo un concilio formal y se forma y la estructura. ¿Qué tendrías tú que decir sobre eso, si añadir en este momento? Sí, todos estos concilios que vienen, vamos a decir, a darle forma a lo que Forma. eran las creencias de esa nueva iglesia que iba surgiendo, estaban sustentados en esa estructura que Pablo creó. ¿Por qué? Porque Pablo, como les expliqué, él le empieza a dar forma a esa estructura y esa estructura es la que finalmente Constantino se da cuenta que era útil a sus propósitos. Claro, se habla de que si la mamá se convirtió al cristianismo, etcétera, 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 pero eso es una cosa y otra es que él prácticamente a través de ese concilio de Nicea, que es cuando reúnen a todos esos obispos para ponerse de acuerdo y unificar lo que era el evangelio, donde inclusive se señala que hasta los encerraban para que no tuvieran acceso con el exterior y que de allí no salían a menos que no salieran con una idea definida. Y que también ese modelo se usa todavía cuando hay el cónclave papal, donde encerraban a los papas y tenían una comida, como quien dice, una compra, y podían estar ahí hasta que se le acabaran los recursos, y si no, pues se morían de hambre, pero tenían que salir con una decisión, era o sale o sale. Y que esa es una copia de ese concilio de Nicea y de todos los demás, el de Trento, el de Calcedonia y Sí, tantos otros que fueron dándole forma. En unas pues declaran que Jesús era Dios, ahí pues vienen después los choques entre los arianos y los que no eran arianos, y luego cuando hay el choque con la iglesia ortodoxa, ha habido múltiples formas en la cual el imperio empezó a darle forma, pero cuando el imperio romano cae, que entonces ya el papado no estaba bajo el control del emperador, es que la iglesia católica se independiza y empieza a hacer acuerdos con otros imperios y con otros príncipes para poder subsistir y poder seguir llevando el mensaje, y pues ya tenían la experiencia de cómo ellos trabajaban con el imperio romano y obviamente pues lo aplicaron a esos otros grupos. La ventaja fue que como ya, aunque el imperio romano cae, las iglesias, muchas de ellas ya estaban establecidas, y aunque surgiera Francia como lo que fueran las Galias o lo que fuera, y surge la Hispania, y que después es España con los diferentes reinos, pero ya la estructura estaba definida
y el modelo aparentemente no ha cambiado sustancialmente desde la época de Constantino hasta nuestros días, que no sea que el nombramiento de los obispos los trabajaba el emperador y más tarde pues los empieza a hacer directamente el Papa y algunas influencias de las comunidades eclesiásticas. Pero los concilios fueron fundamentales para darle forma a la iglesia y eran debates políticos, porque cuando los obispos llegaban allí, llegaban con instrucciones de los príncipes de los lugares de donde que ellos representaban. Sí que ellos representaban a la iglesia, pero también representaban a los príncipes que los mantenían y con el cual la iglesia mantenía acuerdos. Bien, gracias. Bueno, jóvenes, vamos a ver qué preguntas, qué planteamientos, qué tesis alternativas o relativas a lo que ha planteado el compañero Gregorio, pues están ustedes de acuerdo o en desacuerdo, o preguntas que quieran hacer para clarificar. ¿Quién lanza el primer? Por aquí Carmen ha levantado la mano. Miguel Ramos. Miguel Ramos. Adelante. ¿Me oye? Sí. Ok. Hay un historiador filólogo en España, apellido Piñeiro. Su tesis doctoral es en el Cristo histórico. Es interesante porque él sugiere no leer los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, sino que él pretende empezar con Pablo, saliendo en vez de principio a final, sino de final a principio. Y es interesante porque denota que Pablo movió la iglesia de manera tal que en la tesis de Piñeiro suplanta el Cristo, porque lo pasa a una segunda a una segunda persona, y él da el ejemplo de cuando Pedro va a Grecia y él le dice: si los griegos son más religiosos que todos nosotros, mira, allí tienen una base vacía, y este es el Dios de nosotros, porque es el Dios invisible, el Dios que no se ve. Pero él tiene dos tomos bien interesantes, que yo creo que si se leen, nos vamos a dar cuenta de que Pablo realmente cambió y transformó la iglesia. Aunque Sí. en lo moral la dejó prácticamente a media. Gracias, Miguel. Adelante, Gregorio. Sí, todas estas trabajos que se han hecho con respecto a la obra que hace Pablo, yo creo que hoy he tratado de recoger ese elemento para que nos demos cuenta que el político realmente pues fue Pablo, porque negoció, impulsó, llevó esa estructura a lo que esa estructura es hoy. Y después de tanto tiempo, son de las pocas estructuras que han sobrevivido casi inalteradas desde su origen hasta nuestros días, con unas modificaciones leves, pero que todavía la iglesia está ahí. Y que caigan gobiernos, caen príncipes, cayeron imperios, hubo guerras, ha habido todo eso, pero la iglesia sigue ahí. Y no solamente sigue ahí, sino que
en ocasiones uno la ve que ahora con el movimiento fundamentalista que parecería crecer. Así que ese trabajo que hizo Pablo de convertir a Jesús en un elemento de mercadeo efectivo, donde, como señala Miguel, que comenta, pues deja a un lado ese misticismo para convertirlo en algo práctico, y que Jesús, que tenía votos de pobreza, pero sus seguidores cobran diezmo, y el Jesús que era el que tenía amor y tolerancia y que creía en la fraternidad, pero sin embargo ellos respaldan lo que pasa en Gaza y Palestina, y empieza uno a comparar una cosa con la otra, y sin embargo la estructura sigue ahí, los seguidores siguen ahí, pero de la manera en que llevan ese mensaje han sido tan efectivos que por eso señalamos que aunque Jesús no fue el político, pues sí denunció la corrupción, confrontó el poder, defendió a los oprimidos, tenía un sistema económico solidario, rompió con las estructuras patriarcales, pero sus seguidores fueron tan efectivos en hacer ese montaje que lo que tenemos hoy todavía parece que le quedan unos cuantos siglos de vida. Bien, adelante Carmen Romeu. Sí, buenas noches. Yo me gustaría volver a la figura de Jesús, no a lo que ocurre después, porque me parece que en términos históricos y en términos humanos, la aportación de Jesús como figura reconocida y valorada en diferentes corrientes religiosas, y entre ellas en la Iglesia Católica, que es la que se funda después que él ya no está, y estas personas pues crean todas unas estructuras patriarcales. Pero me parece que la contribución de él como figura histórica y como un humanista es la más importante. Me parece también que Kardec coge esa parte de Jesús y la desarrolla en el Evangelio según el Espiritismo, donde Kardec desarrolla la moral, la filosofía moral del espiritismo, y moral usando la palabra moral de una manera alta, ¿verdad? No la moralidad, no el moralismo, sino la moral, el comportamiento, la ética. Así es que Jesús se alía y se acerca y comprende a los marginados, a los chavaos, por no decir otra palabra. Y eso es bien importante, porque eso refresca el alma de los pueblos a través de la historia, y pone un ejemplo, ¿verdad? Y entonces hay algo bien importante que yo he visto un poco en viéndolo en las clases de humanidades, y es la aportación del cristianismo temprano. El cristianismo que se le llama en algunos momentos primitivo, pero realmente es el temprano, el primero, que es la vida en comunidad. La vida en comunidad y las ceremonias en comunidad. El aspecto de la comunidad que tenía el cristianismo primario es bien importante. Eh, y entonces, pues, me parece que también Jesús plantea la búsqueda interna, la búsqueda de la verdad interna y personal, que luego en el espiritismo se llama la reforma íntima, que es: vamos a cambiarnos, vamos a examinarnos y vamos a transformar. El aspecto de plantear una transformación es importante. Y eso todo es político, como tú dices. Eso es bien político, porque es revolucionario. Yo diría que Jesús fue un revolucionario. Lo que hicieron después es otra cosa. Y tendrá aspectos revolucionarios, tendrá aspectos, no le quiero, ¿verdad?, quitar importancia a eso,
pero la vida de él, según se narra en las historias diversas que hay, es la de un revolucionario. Así que coincido contigo, que era un político no tradicional, como tú le llamas. Gracias. Reaccionando a lo que dice Sí. Carmen, es bien interesante. Lo que pasa es que de no haber sido, digo, y que le tengo que confesar que antes de hacer este trabajo, por eso es que me gusta hacer estos trabajos, porque quizás yo aprendo más que lo que la gente se imagina, y yo realmente me incomodaba esa figura de Pablo por todas esas estructuras y todas esas cosas. Pero cuando lo miro de una manera pragmática, ni siquiera Kardec hubiera sabido quién era Jesús si Pablo no hace ese trabajo. Y eso nos choca, pero es una realidad. Esas estructuras políticas tuvieron que usarse inclusive en el mismo espiritismo, porque cuando uno mira las estructuras de, por ejemplo, la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, está altamente estructurada. Y eso ha permitido que haya sobrevivido su tiempo porque hay un orden, hay unas cosas. Y cuando hablamos de los diferentes centros que se crearon, la Federación de los Espiritistas en Puerto Rico es una estructura, está registrada en el Departamento de Estado, fue registrada, y son estructuras para hacer estas asambleas y llevar un orden. Todos los grupos están estructurados bajo el gobierno, se les considera instituciones sin fines de lucro, tienen una jerarquía, tienen una finanza, o sea, que ese mecanismo que se usó al principio es tan eficiente que se ha seguido usando. Claro, Jesús lo tenía a su modo, no estaba tan estructurado como nosotros, pero por eso es que tenía un bolsillo común, pues él establecía la parte de liderazgo, tenía unos principios, etcétera, etcétera. Así que cuesta mucho trabajo pensar que haya tenido que haber tantas muertes y tantas injusticias para que ese mensaje tan loable, tan humanista llegara hasta nosotros. Pero como esa es la metodología que dentro de la ignorancia la humanidad tiene para operar, el mundo espiritual lo sabe. Y aparentemente ese fue el mecanismo, y los resultados de toda esa estructura, si bien es cierto que hubo todos esos crímenes y todas esas injusticias, pero también hay todas esas constituciones, también hay todas esas leyes municipales, estatales, también hay esas estructuras y esas leyes en la Unión Europea, en tantos lugares, y de una manera u otra, ese trabajo, esa cosa que se creó ahí, fue incidiendo en la vida de mucha gente, de manera que el mensaje de Jesús no solamente fuera algo opcional, porque si se hubiera quedado en la prédica era algo que si usted quiere, usted es así, y si no, no es así. Pero cuando vamos a los códigos, ahí hay cosas que no es si usted quiere, es que son, y si no las hace, están sancionadas por ley. La igualdad, el respeto, en lo que es la imagen de la mujer, porque inclusive cuando se van a las actas de las legislaturas donde se debaten los derechos de la mujer, se cita parte de ese encuentro de Jesús con las damas. Es decir, que ha servido de inspiración a todos los niveles, en todo lo que es esta parte occidental, porque sabemos que en la parte oriental pues hay otras, y también allá debe haberlo. Lo que pasa que no los quiero afirmar categóricamente porque allá hay otras ideas, pero hay grupos cristianos también allá. Así que ese mensaje humanista, que puede ser tan individual, se convierte en un mensaje colectivo, porque una vez pasa a la letra de la ley, ya es obligatorio cumplirlo, y ya sea por uso y costumbre o por fuerza del uso, las sociedades empiezan a tomar esos perfiles de respeto, de tolerancia, y poco a poco usted le va poniendo la soga al caballo hasta que lo domestica. Y creo que en todo este proceso
de un lado y de otro ha habido ganancia. Tristemente ha habido atrocidades y posiblemente la siga habiendo, pero ese mensaje ha llegado y está ahí, está ahí. Que no lo podamos llevar a la práctica voluntaria, pero en la parte que es legal y que es obligatoria, pues ahí hay algo. Las leyes dicen que tiene que haber honestidad. Que hay quien la viole y entra en la corrupción, pero la honestidad es uno de los principios que están fundamentados en las enseñanzas del maestro y muchísimos otros que no vamos a extendernos. Gregorio, pues bueno, muchas gracias por poner como las piezas muy en su lugar de toda esta estructura de esos tiempos, y de que definitivamente sí estoy de acuerdo con Carmen que la figura de Jesús como humanista revolucionario, el más importante de la historia del mundo. Y lo que me sorprendió mucho fue las acciones, el magnífico trabajo de Pablo como político, como estratega, para que esto surgiera hasta nuestros días, ¿no? Y quería preguntarte, ¿a qué te referías cuando hablaste de Jesús y de Juan el Solitario con esta ética restringida? ¿La ética qué? Restringida. Hablaste de una ética limitada cuando hablabas de Jesús y de Juan el Solitario. Bueno, no logro captar la idea, pero básicamente lo que ellos, los dos, llevaban un mensaje bastante parecido. Lo que pasa que en el caso de Jesús, cuando vemos Jesús iba por una línea más conciliadora, menos drástica. Juan fue el militante, el que se atrevió a enfrentarse a Herodes, el que gritaba las cosas y no andaba con paños tibios, como decimos, y fue allanando el camino para cuando viniera, obviamente, Jesús a hacer su trabajo. Sabemos que prácticamente uno sale y entra el otro, pero si bien es cierto que Jesús trae ese mensaje, es un mensaje más suave, aunque confronta el poder, denuncia la corrupción, pero lo hace de una manera bien diplomática, bien sutil, a veces con parábolas, etcétera, etcétera. Pero Juan el Solitario no. Juan el Solitario era sumamente vocal, se paraba de frente y lo decía, denunció todas las cosas que él entendía que se estaban haciendo mal, principalmente en la moral de muchos de los dirigentes, tanto políticos como religiosos, lo cual no se cayó y le costó la vida, la existencia. Pero en ese aspecto, su mensaje penetró y probablemente hay algo que no se les reconoce así abiertamente, pero Juan tenía sus seguidores. Y esos seguidores de Juan, porque es que a veces cuando uno mira, el apostolado de Jesús fue relativamente corto, no fue algo que, de acuerdo a lo que, claro, nos tenemos que dejar llevar por los datos históricos que tenemos a la mano, pero no fue un apostolado extenso. Y en ese tiempo es probable que la historia no lo recoja, pero que en este caso Juan el Solitario había preparado el terreno y tenía ya todos unos grupos de unas personas que cuando escuchan a Jesús dicen, espérate, este es la continuidad del mensaje de Juan, y que Jesús no empezó en cero, que probablemente los mismos adeptos de Juan pasan después a ser adeptos de Jesús y se facilitaría quizás llevar el mensaje y demás. Pero en términos éticos, no creo que sería es cuestión de estrategia. La estrategia de Jesús fue un poco más suave hasta donde lo que tenemos con nosotros en parábolas. Solamente lo vemos perdiendo la tabla
cuando entra al templo y le entra latigazos a los mercaderes. Pero fuera de ahí, su vocabulario, su expresión era conciliadora, respetuosa, más suave. Juan era contundente, confrontacional y que ponía el dedo sobre la llaga. Y eso no es que sea bueno ni que sea malo. Cada uno tenía su estrategia. Mi hermano, gracias. Entonces era para evitar esas reacciones sociales, digamos, ¿no? Muchas gracias. Sí, presumo que ya con la experiencia de Juan, pues Jesús tenía que saber que había que llevar el mensaje, pero que ese no era quizás el camino, porque lo de Juan fue terrible. Fue algo bien doloroso que le cortaran la cabeza de la manera que lo hicieron. Y definitivamente que cuando Jesús va donde era a bautizarse, es un símbolo no de sumisión, sino de humildad. Sí. Hermano, muchas gracias. Un abrazo. Felicidades, hermano. Janet, adelante. Ya. Sí, Ginette, Sí, adelante. me escucha, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, me iba una duda en cuanto a cuando yo leí el título que hablaban acerca de Jesús, un político no usual, ¿no? Pero entonces veo que en la disertación se está hablando mucho posterior a Jesús. O sea, lo que veo entonces es que Jesús trajo una idea, pero en sí entiendo yo que los políticos per se, y eso es lo que quiero verificar, sería entonces Pablo, que es uno que sabemos que es el que lo divulga mayormente, pero entonces la parte política del enfoque de la estructura serían entonces los Pablo y los demás que siguieron. Yo vería entonces, si lo veo así, a Jesús entonces como un profeta, como una persona que lleva unas ideas diferentes, y los otros son entonces los que hacen las estructuras. Y me pregunto también, qué tan efectivo es lo que hicieron posterior a él versus a lo que aparentemente nos quería traer Jesús en cuanto a la igualdad, la cual todavía 2000 años, 2025 años después no lo hay. Tengo unas monjas que conocí que fueron inclusive a hablar con el Papa Francisco tratando de pedir la igualdad de que ellas puedan predicar como predican, o sea, la posición sacerdotal, de que no sea instituida solamente un hombre, sino que la mujer pueda, parecido como algunas iglesias evangélicas, y él le presentó que, pues, por lo que está constituido no iba a poder ser. Entonces, si Jesús iba con la igualdad, aquí no la hay. Si había con la humildad y hay tanta jerarquía, conozco el padre Álvaro y diferentes sacerdotes que no los han dejado ser, inclusive se han tenido que rebelar y le han quitado entonces los votos para ellos poder ser representantes de la Iglesia Católica. ¿Se habrá perdido al convertirse político en la esencia del mensaje? Sí tenemos algo, pero la esencia verdadera de igualdad, de humildad, de fraternidad, estará. Tengo experiencia, inclusive con mi madre, una fiel creyente de la Iglesia Católica, se cae en la misma iglesia, cae en el hospital con prótesis de cadera, nadie de la iglesia fue a verla. Recibimos una sola llamada para asegurarse de que si mami iba a demandar o no a la iglesia por la caída, por salir seguro. ¿Se ha perdido la comunidad? Todas esas cosas me pregunto en cuanto a la imagen de Jesús y si se convierte esto político. Una vez yo estuve en mi proceso espiritual y un amparador me dijo, léete los libros de los Hechos. Pero lo que me quería llevar era todo lo que sufrieron. En el libro de los Hechos se ven todo el proceso y lo que sufrieron, los maltratos. Y después él me decía, ahora te ves lo que hizo la iglesia cuando ellos tuvieron el poder. Al subir el poder, hicieron lo mismo que le hicieron a ellos. Se pierde entonces cuando llegamos a un poder político. ¿Qué es más importante, el progreso o el poder? Esas son las preguntas que me surgen. Sí, es cierto que después de Jesús, como hemos hablado y como bien usted plantea, es que entra la parte política de mercadear el mensaje de Jesús. Lo que pasa es que si se hubiera quedado el mensaje de Jesús estrictamente en el esfuerzo que él hizo, que también fue, como mencionamos, de cierta forma política, porque él confronta el poder, denuncia la corrupción, defiende a los oprimidos, defiende a la mujer, pues eso es actividad
No política como estructurar una iglesia, pero también es una actividad política. Y a esa que me refiero con que es un político no tradicional, porque se mantiene haciendo esas críticas, pero sin la necesidad de una estructura para empujarlas y llevarlas a feliz término. Pero lo que nosotros tenemos que hacer la introspección es que ese mensaje se hubiera perdido de no haber sido por esa otra estructura que se creó. No justificamos la estructura, porque tenemos que entender que ahí de corrupción, de opresión, de crímenes, persecución, hicieron todo lo que en un momento dado hicieron contra Jesús, ellos terminaron haciéndolo. Los apóstoles fueron perseguidos, pero entonces después los papas fueron perseguidores. Así que esa ha sido una estructura, pero en el fondo uno tiene que preguntarse cómo ese mensaje de Jesús se hubiera difundido si no hubiera habido una estructura. Probablemente la gente de Israel, los de allí, los de Galilea, pudieron haber bebido en esas aguas, pero miren los años que llevan esa gente que le llevaron ese mensaje en bandeja de plata y todavía es la hora que allí lo que hay es una olla de grillos. Si allí no se ha logrado que ese mensaje esté a la altura que debiera estar, imagínense lo que hubiera pasado si eso no hubiera salido de allí, que por lo menos hubo países que lo han podido utilizar y llevarlo a cabo. En cuanto a la parte de la mujer, hay que ver un elemento bien interesante que yo no me lo he podido explicar. Y es que si bien es cierto que no se permite la ordenación de mujeres dentro de la iglesia, que no sean para monjas y demás, cuando usted busca el santoral de la iglesia, prácticamente hay más vírgenes que hombres. Y tenemos un país, por ejemplo, como México, donde allí no es catolicismo, son guadalupanos, que eso no es, no es un catolicismo común y corriente, es el respeto a la Virgen de la Guadalupe. Y aquí en Puerto Rico el grueso de los patrones en los diferentes pueblos eran vírgenes. O sea que hubo una exaltación de la figura de la mujer, aunque no lo veamos, aunque no la veamos ordenada como papa, no la veamos ordenada como sacerdotes o sacerdotisas o como cardenales o lo que sea, pero de una manera que no lo he estudiado, pero es interesante que la exaltación de tantas y tantas y tantas vírgenes, que porque es un número, bueno, las 11.000 vírgenes que decía Cristóbal Colón cuando venía para acá, así, imagínense si hay muchas. Así que básicamente esa estructura ha jugado, está bien, no te coloco aquí, pero te coloco acá. No te doy el puesto aquí, pero no me puedes criticar porque por este lado te tengo en esta estructura. Y ese es el cálculo político que vemos que se ha hecho después del Maestro Jesús. Pero no cabe duda que ese no fue el cálculo del Maestro. El Maestro lo que llevó fue el mensaje ético, moral, humanista, que hizo su confrontación al poder en su debido momento, correcto, pero los que vinieron después fueron los que montaron esa estructura y definitivamente que políticamente podemos decir que le ha servido de ejemplo y de modelo a muchos partidos políticos a través del mundo, porque cuando uno busca, hay una tangencia, una sintonía entre cómo organizaron esa estructura y cómo también se fueron organizando los partidos políticos, porque esa estructura no usó de modelo un partido político porque los partidos políticos no existían como los conocemos para esa época. Así que no es que que ellos se copiaron de los partidos se copiaron de ellos. Nietzsche en el Anticristo deja claro una cosa bien interesante en el sentido que él dice, el último cristiano que murió fue Cristo, porque ya él sabía de antemano
que los apóstoles y los teólogos que le siguieron no utilizaron el Jesús moralista de vida, sino que lo utilizaron como medio político. Y él dice, y yo considero que tenía razón, porque será muy difícil ser cristiano. Ser cristiano es muy difícil. No cabe duda que sí, es un reto y obviamente lo más que se ha hecho ha sido utilizar parte del mensaje de acuerdo a los grados de progreso que tiene la humanidad. Realmente es una filosofía que no es que esté a destiempo, es que cada sociedad utiliza lo que puede y lo que le ajusta. El niño usa zapatos, pero usa zapatos de acuerdo a su talla. El adolescente igual, el adulto igual, y cuando llegamos a los ancianos, lo ajustamos otra vez. Sigue siendo un zapato, pero cada cual lo ajusta a su talla. Y el cristianismo es de esas filosofías que no están hechas para que todo el mundo se ponga el mismo zapato. Por eso va a haber culturas donde pueden funcionar con él hasta cierto límite y otras más y otras menos, y en los individuos unos más y otros menos, y pasa lo mismo con la filosofía espírita. Nosotros conocemos todo esto, pero tampoco somos los techados de virtudes de que aplicamos todo lo que tenemos. Yo aplico hasta donde puedo llegar, y para eso es que existe precisamente la reencarnación, porque es la oportunidad para que tengamos varios turnos al bate y en cada uno de ellos pues podamos aplicar hasta donde las circunstancias nos lo permitan y nuestro grado de progreso. Por eso, de la misma manera que hay cristianos que pues que lo que pueden entender es el respeto a la figura de Jesús, pero no la aplicación de sus enseñanzas, pues también hay espíritas que respetan la figura de Kardec, pero probablemente no pueden aplicarse las enseñanzas porque resulta bien difícil todavía que le den una cachetada a uno y que uno ponga la otra mejilla para que le den la otra. Él, como tú dices, fue el primero y posiblemente el último, que va a llegar algún momento en la humanidad en que tal vez alcancemos ese espacio. Esa es la aspiración, pero cada zapato de acuerdo al tamaño del pie. Hay un planteamiento déjame ver, una nota que yo tenía por aquí. La figura de Jesús en el espiritismo hoy día, ¿cuán relevante es? ¿O también ha pasado a un plano de segunda o de tercera categoría? Dejaste esa pregunta al final a propósito, porque esa es es casi una bomba atómica. Yo, de hecho, creo que sería tema para un conversatorio, porque precisamente cuando uno lee el libro de los espíritus y viendo los espíritus que participaron en la redacción del mismo o contestando las ideas de Kardec y viendo la profundidad y la coherencia con la que eso se establece, y eso lo contrastamos contra las enseñanzas de Jesús y las imprecisiones históricas que están a su alrededor, y uno mira ese libro antiguo y mira ese libro más reciente y mira ese libro que fue copiado, traducido, manoseado, manipulado, y este otro que fue trabajado con un método científico, con mucho cuidado y demás, se presenta como un choque en que cuál es más fidedigno, porque una cosa es decir que bienaventurados los pobres de espíritu, pero yo siempre escuchaba a don Alfredo Mato Segarra, el que dirigía la cátedra Ignacio de Loyola en Cabo Rojo, que tenía un programa en la emisora útil de Mayagüez,
que él siempre decía, pero José Garibaldi era la. sí, fue que la Garibaldi después la Loyola, porque ahí hubo una situación, pero sí, la Garibaldi. Pues él decía, pero ¿cómo le van a dar el mundo a los pobres de espíritu? Si eso no puede ser, eso se le tiene que dar a los espíritus que luchan, a los espíritus que hacen el esfuerzo. Un pobre de espíritu es una persona que no tiene la capacidad de utilizar los recursos intelectuales o del tipo que sea, y es poco, y no se puede premiar a alguien que tiene pobreza en ese aspecto. Se supone que el espíritu que tiene que premiarse es el que ha aprovechado a ese espíritu que está adelantado. El pobre de espíritu es motivo de compasión y hay que ayudarlo a que salga de ahí. Pero a uno se le puede entregar la humanidad ni los méritos, porque lo que hace es continuar con ese estado de cosas y nunca va a salir de ahí, porque para qué yo quiero ser un espíritu avanzado si los mejores que vamos a salir somos los pobres de espíritu. Y eran parte de los mensajes que se tergiversaron para convertir a la gente en que fueran sumisas y que fueran presa fácil y manipulables por el imperio. Así que cuando tú haces esa pregunta, en estos momentos que ya el espiritismo está entrando en mensajes que evalúan y pasan juicios sobre lo que dijo el Maestro Jesús, y que algunos parecen contradictorios y otros que probablemente no tienen la explicación científica para poder sustentarlos y demás, cada vez se utiliza menos en los grupos, vamos a llamarle, es que no quiero usar la palabra avanzado, pero los grupos, por ejemplo, que hablan del espiritismo cristiano, esos son los que tienen a Jesús como punta de lanza. El grupo que dirige el hermano Divaldo allá en Brasil, y otros grupos más, lo que es la Federación Espírita Brasileira. Pero ya en el caso de los movimientos trincadistas, pues como un misionero más, pues se le pone a la altura de los maestros misioneros como Juan el Solitario, etcétera, etcétera. Y ya ahí pues es otra visión. En el caso de Kardec, pues Kardec trae el Evangelio y empieza a interpretar esos mensajes de Jesús para ponerlo en perspectiva con lo que ya los espíritus le habían dicho. Y entonces empieza como a ajustar las tuercas del mensaje y demás. Pero entonces cuando uno mira ese mensaje a la luz de todo lo otro que los espíritus dijeron en el libro de los espíritus, pues se hace un poco complicado darle una jerarquía como se le da quizás en otros grupos, porque lo importante es el mensaje y no el mensajero. Y ahí es que entonces hay que tomar esto con pinza, porque un mensajero que sufrió lo que él sufrió, que dio la vida y demás, merece nuestro respeto y nuestra mayor estima. Pero tampoco podemos caer en el exceso de, como yo le digo en muchas de mis charlas, le digo, bueno, cuando comparamos a Jesús y su mensaje con un tratamiento para una enfermedad, yo creo que lo que el enfermo debe tomarse es la medicina y no el frasco. Y la medicina es el mensaje. El frasco es el que lo trajo. Y en ese caso, con todo el respeto a la imagen del maestro, pudo haber sido otro espíritu. Pudo haber sido otro el que cogiera las enseñanzas de Kardec y pudo haber ido otro por trincado. O sea, aquí no hay cosas exclusivas. Y en ese aspecto, como yo le digo, los religiosos, cuando tratan a Jesús, le rinden culto al frasco. Es todo momento la figura y que yo alabo a Jesús y que yo me entrego a Jesús y que lo declaro como que es mi Salvador y que con su sangre preciosa limpia mis pecados. Y en todo momento la figura, la figura, la figura, la figura y la figura. El frasco, el frasco, el frasco, el frasco. Pero donde está la medicina,
son sus enseñanzas. Y esas son las que no se quieren aplicar. Por eso es que cuando usted va a las iglesias, 3/4 del tiempo lo dedican en un culto a Jesús y muy poco tiempo a lo que es su enseñanza. Y ahí es que está el desfase en que si nosotros nos dedicáramos a elevar la figura de Kardec o la figura de Trincado o la de Divaldo o la de Chico Xavier, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a ver el mensaje, que es lo que hay allá abajo, porque lo que cuenta es eso, es el mensaje, es la información, lo que está ahí. O sea, el manual es una cosa, la información es otra, el manual es físico, la información es intelectual. Así que en ese caso, tenemos que tener, cuando tú ves que está pasando esa figura, es que cuando el espiritismo llega en una sociedad donde no había otra cosa de que agarrarse que no fuera pues, de esa figura. En la medida en que ya el espírita empieza a ganar confianza en sí mismo a través de lo que va aprendiendo, no es que rechace a Jesús, no es que deje de respetarlo ni de admirarlo, pero entonces empieza a racionalizar las cosas y hacer esas ideas suyas. Ya están en él y ya no dependen de que alguien se las diga o se las recuerde o se las envíe. Así que básicamente esa es mi interpretación de este asunto. No es que la figura haya pasado de moda, sino que en la medida en que las ideas trascienden, los que la trajeron, pues van pasando a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es esa idea, porque de lo contrario estaríamos idealizando a nuestros maestros y esto no es cuestión de exaltarlos, los respetamos, pero tampoco los vamos a llevar a niveles de que le vamos a rendir culto y que de ahora en adelante, porque entonces caemos en esa idolatría a las figuras y se pierde lo que es verdaderamente importante, que es el mensaje. Es mi interpretación. Gracias, gracias, Víctor, Gregorio. con permiso, Ajá. que me voy a tomar la libertad de leerlo, dice, la pobreza de espíritu se refiere a la humildad, a no dejarse embriagar por el poder y reconocer una fuente suprema, creadora, como verdadero poder de transformación. Ese es un mensaje de Mayra. No sé si ella quiere ampliar en alguna medida el mensaje. Tendríamos un minuto, Mayra. ¿Me escucha? Sí, hola a todos. No, sí, bien breve, que lo que quería, ¿verdad? Era pues especificar eso de que la pobreza de espíritu ahí se refería al gran poder que envuelve cuando hay humildad de corazón y se reconoce una fuente creadora como, y se utilizan todas esas herramientas, que es como le estaba diciendo, ¿verdad? Son el mensaje, no es idolatrar nada, porque todos son herramientas que vienen de esa misma fuente creadora en distintas manifestaciones con distintos seres para que nosotros podamos seguir mejorándonos y poder transformar desde adentro, como reconociéndonos como parte de esa chispa divina. O sea, y lo único que quería puntualizar es que pobreza de espíritu no es la pobreza que reconocemos en el aspecto material o debilidad.